¿Capté tu atención? Espero que sí. Bueno, pues seguimos con estas conversaciones sobre los principios del cerebro. Este es el principio número 4, que justamente se llama la atención. El cerebro no le presta atención a las cosas aburridas. Vamos a ver qué importancia tiene esto. Para empezar, la pregunta es, ¿para el proceso de aprendizaje tiene importancia el que pongamos atención? Definitivamente sí. Nuestro aprendizaje mejora cuando ponemos atención. Cuando estamos distraídos, no. Ya hemos platicado un poco de eso en otras charlas. La atención es muy importante en el proceso de aprendizaje. Cuando se le pregunta a algunos alumnos, ¿estás en una clase aburrida? ¿En qué momento tiendes a perder tu atención? Muchos alumnos a quienes yo he hecho esta pregunta me dicen, cuando estoy en una clase aburrida, normalmente a los 10 minutos empiezo ya a distraerme y a desear que esta clase se acabe. Entonces está comprobado mediante estudios que justamente en una barrera aproximada de 10 minutos, cuando la información es monótona o cuando la actividad es la misma, el cerebro empieza a dejar de poner atención. Entonces, si queremos mejorar la atención, habría que pensar en qué consiste esta y cuáles son, por ejemplo, los mensajes que captan mejor nuestra atención. Los mensajes que captan más nuestra atención tienen que ver con 3 aspectos diferentes. El primero es la memoria, el segundo son los intereses y el tercero es la conciencia. Cuando hablamos de la memoria, lo que queremos decir es que nuestra atención tiende a dirigirse en función de las experiencias que hemos vivido previamente. Cuando tomamos en cuenta, cuando usamos nuestras experiencias previas de nuestra historia personal, podemos predecir más o menos hacia dónde va nuestra atención. Entonces, la memoria tiene mucho que ver en mensajes que captan nuestra atención. Segundo, el interés. Nuestro cerebro está explorando constantemente el horizonte sensorial y evalúa qué interés o importancia tiene lo que está sucediendo a nuestro alrededor, los potenciales acontecimientos. ¿Qué posible importancia o interés tendrán los acontecimientos potenciales a nuestro alrededor? Entonces, el interés también determina en qué ponemos nuestra atención. El cerebro lo determina. Y por último, la conciencia. Cuando vemos, olfateamos, escuchamos, sentimos conscientemente, entonces podemos empezar a dirigir nuestra atención. Como lo hice al principio de la charla, por ejemplo, basta dar un sonoro grito para captar la atención sin demora. Entonces, los mensajes que captan más nuestra atención son aquellos relacionados con nuestras experiencias previas, o sea, la memoria, con aquellos acontecimientos potenciales a nuestro alrededor que tienen cierto interés o importancia para nosotros, y finalmente con la conciencia, aquello que detectamos conscientemente jala nuestra atención sin demora. Bien, ¿qué deberíamos considerar en el tema de la atención para poder mejorar la atención de quienes nos escuchan o nuestra propia atención cuando escuchamos a alguien más? Vamos a ver. Bien, lo primero que habría que considerar son las emociones. Las emociones captan nuestra atención. Aquellas experiencias o acontecimientos de nuestro pasado que hayan tenido una carga emocional fuerte son los que recordamos más. Captan nuestra atención y por lo tanto son recordables más fácilmente. El otro día le preguntaba a una persona, dime qué hiciste el martes de la semana pasada o cómo vestías el martes de la semana pasada. Y esta persona me decía, no, pues francamente no lo recuerdo, tendría que hacer un ejercicio más profundo y más detenido para tratar de recordar. Pero así a primera instancia podría decirte que no lo recuerdo. Y entonces le pregunté, bueno, y dime, ¿qué estabas haciendo más o menos a las 8 de la mañana del martes 11 de septiembre del 2001?
Mi hijo estaba desayunando en la cocina de mi casa, viendo la tele. Le dije, ¿y por qué lo recuerdas? Porque estaba viendo justamente el atentado contra el World Trade Center en Nueva York, cuando estos 2 aviones se estrellaron. ¿Por qué lo recuerda más fácilmente? ¿Por qué recordaba qué estaba haciendo a esa hora, ese día, 11 de septiembre del 2001? Porque el acontecimiento que ocurría en ese momento tuvo una carga emocional muy fuerte. Por eso es que las emociones captan nuestra atención. Y los acontecimientos que más fácilmente recordamos son aquellos que tienen una mayor carga emocional. Bien, otra cosa que deberíamos considerar es el significado. El significado primero y los detalles después. Los detalles se desvanecen. Nuestro cerebro en realidad está cargado de generalidades, de conceptos, de ideas generales. Los detalles no tienen tanta importancia para el cerebro. Por lo tanto, si queremos captar la atención de nuestro público, conviene empezar a hablar de generalidades, que es lo que va a quedar más firmemente grabado en el cerebro. Los detalles se pueden desvanecer, pero si queremos que los detalles también sean recordados, entonces valdría la pena empezar a platicar de conceptos e ideas generales y cuando lleguemos a los detalles irlos asociando, porque la asociación tiene mucho que ver con el recuerdo y la memoria, asociar estos detalles a estos conceptos generales. Cuando los conceptos generales son ligados a los pequeños detalles, entonces es más fácil recordar los conceptos generales y los detalles. Pero el principio es este, el significado primero y los detalles después. El cerebro siempre busca los significados más importantes, más generales, los detalles no tanto. Si queremos mejorar la atención, repito, entonces empezar por decir cuáles son los conceptos generales, los significados generales, y cuando lleguemos a los detalles, asociarlos a estos conceptos generales. Eso captará mejor la atención, tanto nuestra como la atención de nuestra audiencia. Bien, otro tema es la simultaneidad. Ya también hemos hablado de eso alguna vez. Y el cerebro no puede hacer varias cosas a la vez. No puede hacer varias cosas a la vez. Por lo tanto, si queremos mejorar la atención, necesitamos concentrarnos y no distraernos. Habíamos hablado de esto también y de cómo cuando el cerebro cambia de una tarea a otra, tiene que desconectarse de la tarea, tener una señal de preparación para la nueva tarea y luego asumir esa nueva tarea. Entonces, cada vez que cambio de tarea, ese es el proceso. Desconectarme de la tarea, recibir una señal como de alerta para decir voy a cambiar de tarea y luego asumir la tarea nueva. Entonces, cada vez que hago un cambio de tarea, me lleva tiempo. Entonces, es imposible concentrarnos y tener atención cuando estamos haciendo varias cosas. Recuerden, no es simultaneidad porque eso no existe. No puede el cerebro hacer varias cosas simultáneamente, conscientemente, y cambiar de una tarea a otra. Estar escribiendo una propuesta cuando de repente después atiendo un mensaje de WhatsApp y luego contesto una llamada y luego atiendo una persona en la oficina, etcétera. Eso pues va a distraernos y por lo tanto va en contra de nuestra atención. Y por último, el cerebro necesita descanso. Cuando yo quiero dar información nueva a un grupo de personas, olvido que esa información es nueva para los cerebros de estas personas. Por lo tanto, atiborrar de información nueva a un grupo de personas en un periodo corto de tiempo resulta totalmente improductivo. Va en contra de la atención. Entonces, si queremos mejorar la atención, tanto para dar una presentación, dar una clase, presentar un proyecto, tanto en la empresa como en la escuela, etcétera, debemos considerar estas 4 cosas, estos 4 conceptos. Las emociones captan nuestra atención, el significado es primero, los detalles van después, la simultaneidad no existe, el cerebro no puede hacer varias cosas al mismo tiempo y por último, el cerebro necesita un descanso. Si consideramos estos aspectos, mejoraremos la atención tanto nuestra como de las personas que pueden estar escuchándonos. Valdría la pena considerar estos aspectos en una presentación, como decíamos, en una clase, en una capacitación que demos, en una presentación de ventas, para poder captar la atención, porque así funciona este proceso en el cerebro humano. Bien, por último, recomendaría
decir que si tú quieres romper la barrera de los 10 minutos, entonces podríamos retener la atención de la gente mediante relatos. El famoso storytelling es una herramienta muy poderosa para captar la atención y, por otro lado, creando situaciones de alto contenido emocional. Contar historias y manejar emociones nos permite ser más efectivos al captar la atención de nuestro público. Muy bien, pues espero que te haya gustado esta charla. Nos veremos muy pronto.